carta a los Corintios, ahí vamos. Y pues vamos a hablar entonces de la segunda parte de este mismo ejemplo, el ejemplo de Israel, la segunda parte. Sí, el ejemplo de Israel. Vamos a leer el versículo número 6. Nosotros ayer llegamos hasta el versículo número 5. El versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, una vez más estamos aquí delante de Dios. Delante de su presencia hay un pueblo, hay un grupo de personas, la iglesia, hay un grupo de amigos, de simpatizantes, de personas que necesitamos recibir la confianza, la seguridad, oh Cristo de poder, esa estabilidad que da el Señor por la palabra y la seguridad de ser salvos, la seguridad de permanecer, la seguridad de alcanzar las promesas de Dios. Bendice, oh Señor, a tu pueblo, que podamos recibir la palabra, que podamos entenderla, que podamos vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame ahora a favor de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con este precioso ejemplo de Israel en un contraste que hace el apóstol Pablo viendo la situación de la iglesia de Corinto. Pues la carta es un solo bloque, es un solo escrito que comienza desde el capítulo 1 y que va hasta el capítulo 16. Así que la carta la leyeron en un solo culto. Podía ser que se hubieran leído todo ese escrito, gastaría no sé cuánto tiempo. Y les habló muchísimas cosas. Así que ellos tuvieron que repasar y repasar esa carta, porque esa carta era para ellos. Y repasarla y repasarla y leerla y releerla. Así que tuvieron que indagar, por supuesto, las referencias que había que citaba Pablo, porque al mencionar los escritos del Antiguo Testamento, los corintios tenían que ir a mirar, porque lo que Pablo les dice es, yo no quiero que desconozcan, no quiero que desconozcan lo que les pasó a los antepasados, a los padres. Quiero que ustedes conozcan esa historia. Así que lo llevó a los israelitas a estudiar la Biblia del Antiguo Testamento para que pudieran entender qué les pasó a ellos con referencia a lo que estaban viviendo también la iglesia en Corinto. ¿A qué se exponían? ¿A qué se estaban exponiendo? Porque si ellos habían recibido todas las cosas y todas las promesas de Dios, tampoco había diferencia entre Israel y los corintios. Los corintios también habían recibido todas las promesas de Dios y estaban gozando de ellas, estaban disfrutando de las promesas del Señor. Dios no los había privado de esas promesas. Lo que Dios le dio a ellos era de ellos, ya era de ellos. Así que esto es lo que nosotros debemos tener presente hoy. Dios nos ha llamado
con promesas y el que lo prometió lo cumple. Y las promesas del Señor están ahí y son fieles. Pero ahora requiere que el que se acerca a Dios crea, dice la Biblia. Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe. Y dos, que es galardonador, o sea, premia a los que le buscan. O sea que las promesas de Dios están ahí, Dios nos las dio, pero hay que mantenerse, hay que buscar continuamente. Ese buscar significa estar continuamente, vivir continuamente bajo esas promesas. La Biblia dice, el que habita, usted ha leído ese salmo y se lo sabe de memoria, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Alguien se lo sabe? Claro, lo que pasa es que no lo entendemos, porque es el que habita, es el que vive, o sea, el que está siempre, o sea, el que no se mueve, el que no se sale. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que hay que estarse ahí. Israel, para poder tener esa protección de Dios en el desierto, tenía que estar bajo las promesas de Dios. Pero ¿qué pasó? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron de la misma agua, pero de los más, o sea, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, o sea, esparcidos, quedaron ahí en el desierto. Y el versículo que tenemos ahora dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas. El versículo 6 y el versículo 11 vuelven a repetir lo mismo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que lo que él les relata y que comienza en el versículo 6, que dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el versículo 11 ratifica otra vez que eso que acaba de decir sucedió y está escritas ¿para quién? Dice para nosotros, a los que nos han alcanzado los fines de los siglos. O sea, deja claro que este mensaje es actual. Este mensaje no es del Antiguo, no es que no miremos el Antiguo Testamento porque es que eso ya pasó. Es que eso ya lo viejo, eso es lo viejo. No, allá hay un ejemplo, allá hay una historia que Pablo dice, no podemos olvidar esa historia, porque el que se olvida de la historia, dicen de algún escritor, el que desconoce la historia, el que la olvida, puede volverla a repetir. Así que Pablo está subrayando aquí, estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que codiciaron? Entonces, porque esa es una referencia al Antiguo Testamento. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La palabra codicia también tiene un significado literal que es desear. Codiciar es
exactamente desear, desear. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Mire hasta dónde, qué fue lo que codiciaron. Dice, y estas cosas sucedieron y están como ejemplos para que no codiciemos, o sea, para que no deseemos cosas malas, como ellos desearon. Ahora, desear comida, ¿la comida es algo malo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿La comida es mala? Porque a veces la gente se hace esa pregunta y por eso a veces seguir al Señor tiene esos cuestionamientos. No, es que hacer esto es malo. No, la comida no es mala. Es una necesidad. El sustento el alimento es para el cuerpo no vive sin el alimento. Pero ¿qué fue? En sí, Dios está trayendo este ejemplo, el Señor en la palabra está trayendo este ejemplo, ¿para qué? Y lo que se menciona aquí es la comida. Y la comida no es mala. Pero ¿qué es lo malo entonces? Porque tenemos que definir aquí qué es lo malo. ¿Qué fue lo que desearon? Unas cosas. Número uno. Israel cuando salió, Israel dejó meter gente y se metió gente extranjera. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Cuando Israel salió de Egipto, no solo salieron ellos, sino gente que habitaba en Egipto, de otros pueblos, al ver la destrucción que había en Egipto, y al ver que Israel salía, se le unieron. Se le unieron. Dijimos, bueno, nos vamos también. Pero esta gente no logró asimilar ni logró entender el propósito de Dios. Y esas personas que estaban con los israelitas, dice la Biblia, el texto dice puntualmente que la gente extranjera fue la que tuvo un vivo deseo, o sea, un deseo desenfrenado. Otra traducción dice, solo pensaban en comer. O sea, había gente de esa que salió con ellos que solo tenía el deseo, solo pensaban era en el vientre, en el estómago. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién? Y nos acordamos, aquí viene el deseo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, gratis.
La pregunta es, ¿los israelitas en Egipto de verdad era gratis? ¿O les tocaba pagar por ello? Trabajaban como esclavos. Lo que comían, ni siquiera la comida, nada era gratis, lo pagaban. O sea, en sí trabajaban por la sola comida, no recibían un sueldo, solo trabajaban por la comida. Pero ellos aquí dijeron que era gratis. ¿Se acordaron entonces de qué? Del pescado, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora, o sea, en el momento que estaban, y ahora nuestra alma se seca, o sea, nos estamos volviendo raquíticos. Pues nada sino este maná, o sea, este pan, ven nuestros ojos. Codiciaron cosas malas. Entonces no fue la comida. Porque lo que codiciaron fue volver a Egipto. En otras palabras, salieron de Egipto y estaban ya en el desierto. Pero el desierto tenía que servir para algo. El desierto era para que Dios llevó a Israel por el desierto para sacarle a Egipto del corazón. Porque el pueblo iba en el desierto, pero iba con Egipto ahí. No se había desprendido de Egipto. La gente extranjera que iba ahí representaba totalmente a Egipto. Aquel que solo piensa en sí mismo, nada más. O sea, aquel que no le importa sino su propio yo. Así que el paso por el desierto era desprenderle, sacarle a Egipto, pero Egipto estaba vivo en el corazón. Así que no era la comida. Tenemos que mirar la Biblia bien. No era la comida, era dónde estaba el corazón. Para uno poder seguir al Señor, tiene que tener claro a quién va a amar. Si no es capaz de amar, no es capaz de seguir. Por eso, uno tiene que tener cuidado y tener claro para dónde va y de dónde ha salido. Egipto, para ellos, fue terrible. La gente lloraba. El trabajo de Egipto era terrible, era espantoso. Los capataces azotaban a los hombres haciéndoles cumplir las tareas que eran absolutamente terribles y pesadas, y eran despiadados con ellos. Eran despiadados y el pueblo gemía. El día que Dios descendió y se le puso a Moisés en la zarza y que habló con Moisés, Dios le habló a Moisés y le dice: he oído, he escuchado el clamor de los hijos de Israel. He visto su aflicción. He sentido la angustia de ellos. Y por eso vengo para sacarlos de Egipto. Mira, nosotros fuimos sacados como la iglesia de Corinto. Fue sacada de una vida de esclavitud, de una vida
donde el maligno había hecho fiesta con ellos, donde el pecado los estaba consumiendo y destruyendo. Y el Señor los sacó a los corintios a una nueva vida, a una vida con el Señor. Pero los corintios estaban corriendo un grave peligro, igual que los israelitas estaban corriendo peligro, porque habían salido de Egipto, pero Egipto no se les salía del corazón. Los corintios habían salido de una vida pagana, de una vida mundana, y estaban en una vida nueva, pero no se les quería salir. La misma cultura y la tradición que vivían seguía con ellos. Y por eso es que tienen que poner el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, tiene que poner estos ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos, para que tengamos claro, porque también es para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. El mundo, volver al mundo. Hay gente que piensa en volverse al mundo. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué decían los israelitas? Y ahora nuestra alma se seca, solo esto, solo este maná. Y ellos despreciaron el maná. ¿Y el maná qué era? Que Moisés le dijo, ¿qué es esto? Dijo, este es el pan que Dios nos da. Esto es lo que Dios nos da. Pero estaban cansados. Se sentían fatigados. Dice, ve esta comida. Porque no entendían que ellos lo que iban era de paso. Ellos iban de paso y que el desierto por donde estaban pasando era algo glorioso. No se daban cuenta del milagro de que estar en el desierto, donde no habían cultivos, donde no habían ríos, donde solo habían piedras y arena. ¿Cómo era posible que un pueblo tan grande estuviera a salvo, vivo, y siguiera caminando tanto tiempo? Ahí había un milagro continuo. Un milagro se veía todos los días, pero ellos volvieron lo de Dios. Ellos dejaron de admirar. Ellos dejaron de extasiarse en la grandeza de Dios. Cuando uno vuelve las cosas de Dios livianas, cuando uno vuelve las cosas de Dios una rutina, ay, otra vez culto hoy. Ay, otra vez que hay que ir a la iglesia. No, ahora ya no hay que ir. Ahora es solamente encender el celular, el computador. Pero puede ser que otra vez el amanecer con Cristo. Ay, qué pereza. Eso ya hemos oído bastante. Eso hemos oído bastante palabras. Cuando uno vuelve liviano y no lo impacta lo de Dios todos los días, porque todos los días Dios nos muestra un milagro. Si usted está en Cristo y yo estoy en Cristo hoy todavía, este es un milagro de Dios. Es un milagro extraordinario que el Señor nos muestra todos los días. Pero Israel vivió eso. La gente extranjera. Nosotros habitamos en medio. Vea, el Señor no. Este pasaje muestra por qué Dios dejó que otro pueblo saliera. ¿Y por qué no? ¿Por qué Dios no lo echó para atrás y dijo, oiga, ustedes no? Lo dejó que marchara ahí. Nosotros estamos aquí rodeados de. Usted está rodeado de gente que no tiene el mismo conocimiento, de gente que no ama al Señor. Usted tiene familia que es inconversa, tiene amigos, tiene personas que no conocen el Evangelio. Y conviven con nosotros. Esa gente, el que está así, el que no tiene un sentido de la vida espiritual, de la vida con el Señor,
Está pensando en que, mire que eso que está pasando, vea, que eso lo produjeron fue los Estados Unidos, que lo produjeron los gringos, mire que eso es una mentira, mire que el gobierno nos quiere mantener así, mire que no nos dejan, que no sé qué más, porque a la gente le importa, mire que nosotros queremos es salir, que queremos es... Así hay personas que están así fastidiadas y una cosa y reniegan del uno y reniegan del otro. ¿Por qué? Porque ahí está el tentador tocándote a ti para que usted también vocifere y diga, oiga, sí de verdad, quisiéramos salir de verdad, ¿por qué no nos dejan salir? ¿Por qué no sé qué más tal cosa y que esto y que aquello? ¿Por qué usted tiene que seguir en culto? ¿Por qué usted no sé qué más? Y si usted se deja tocar de ahí, de los que te rodean, te van a hacer codiciar cosas malas. Aleluya. Pero si usted le da gracias a Dios todos los días del milagro, de la grandeza del Señor, mira que siendo evangélico, ¿qué tienes? No tienes nada y antes teníamos aquello y antes teníamos aquello y antes disfrutamos y antes podíamos viajar y antes teníamos el negocio y antes aquello. Y ahora que tienes al Señor no tienes nada. Mira, nuestros ojos que ven, nada, nada, solamente eso. Porque el que está pensando solamente en las cosas de este mundo, la Biblia dice, no améis al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. No améis. Porque esta vida es una vanagloria. Alabado el nombre de Jesús. Ellos codiciaban a Egipto otra vez. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué episodio es este? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, eso está en Éxodo 32:1. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dijeron los israelitas. Cuando Moisés salió y estaban en la montaña, en Sinaí, Dios le habló al pueblo y les dijo que les iba a dar una ley, una norma. Pero el pueblo le dijo, y se la iba a dar a todos. Todos la deberían escuchar, pero cuando el pueblo escuchó la voz de Dios y el monte humeaba y temblaba, el pueblo dijo, no. Nosotros no escucharemos a Dios así. Vea que suba, que vaya Moisés allá y que Moisés hable y nosotros esperamos aquí. Vamos a esperar lo que Dios nos mande a través de Moisés. Amén. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería que Israel escuchara directamente la palabra y la recibiera. Pero Israel dijo, no, esa voz es terrible. Dios les dejó claro al pueblo, a la nación entera, al grupo que sacó de Egipto, le dejó claro que él hablaba. No solamente hacía milagros, porque lo que ellos estaban acostumbrados a ver era todas las señales que hizo en Egipto. Y cómo pasó el Mar Rojo, eran señales. Pero Israel no había escuchado la voz de Dios. No la había escuchado. Por eso Dios tuvo que desde la montaña hablarles, porque la Biblia me dice a mí que todo Israel escuchó. Si usted escudriña Deuteronomios en el capítulo 4, ahí hay un testimonio de que Dios les habló a ellos.
que escucharon la voz, pero a diferencia de oír la voz, no vieron ninguna figura de él. Dice, para que no se vayan a corromper y hagan alguna figura. Dios les quería dejar claro que él les iba a hablar. Entonces subió Moisés, pero claro, ¿por qué se tardó Dios 40 días en escribir las tablas de la ley? Oiga, bastante demorado. Porque se tardó 40 días y 40 noches Moisés allá en la montaña. Así que el pueblo, ¿qué le pasó en esos 40 días? O sea, entraron en desesperación. Ya. Y le dijeron, oiga, Aarón, el hermano de Moisés, lo llamaron, Aarón, venga para acá usted, preséntese a ver, porque usted es el que ha estado ahí con Moisés. Usted es el vocero, el representante, el que habla. Vea, Moisés, el que nos sacó de aquí, no se sabe qué le ha pasado. No sabemos ya, mire, esto sí ya es, mire cuántos días han pasado, pasa el tiempo y Moisés parece que se desapareció. Así que nosotros necesitamos que nos haga un Dios. Que nos haga un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Cómo veían los hijos de Israel a Dios? ¿Qué era lo que estaba metido en el corazón de los hijos de Israel? ¿Cómo era Dios? Se lo había acabado de mostrar con milagros, señales y prodigios. Y le había mostrado que ese era el Dios del cielo. Hacía unos días atrás les había hablado desde la montaña y su voz era impresionante, era tronante. Era tremenda esa voz. Pero ¿cómo concebían ellos a Dios? Háganos dioses, o sea, háganos un Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a Egipto y en Egipto los dioses se veían. Los dioses de Egipto se podían tocar. Los dioses de Egipto estaban parados por ahí en templos, en santuarios que le habían hecho. Así que Aarón, que tenía el mismo Egipto, la misma concesión, Aarón le llevó la corriente y les pidió todas las alhajas que tenían de oro y todo lo que Dios les había dado a través de los egipcios, porque no los sacó con las manos vacías, y le dijo, oiga, vengan a ver qué tiene ahí. Y trajeron una cantidad de piezas de oro y Aarón fundió el oro e hizo una estatua. Y cuando hizo la estatua, dice la Biblia, que el pueblo dice, al siguiente día, Éxodo 32:6 dice, al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas a un becerro. Aarón les hizo un becerro fundido de oro. Y los israelitas le llevaron ofrendas, se le presentaron ante él. Pero el texto no se queda ahí. Dice el texto que el pueblo le presentó esas ofrendas al ídolo y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y eso de jugar, ¿qué es en la Biblia? A jugar, beber y jugar.
Porque las fiestas de Egipto a los dioses eran fiestas donde se preparaban una cantidad de cosas y se ofrecían. Pero en sí ese no era el alma de la fiesta. No era el sacrificio, sino lo que se hacía después. Todavía sigue pasando. La gente tiene una cierta devoción por divinidades. Pero no, el centro no es lo que se le ofrezca a la tal divinidad, sino lo que la persona hace, lo que la persona vive. Se levantó a jugar, o sea, lo que habían en esos festivales era una cosa horrible. Era el desenfreno de la carne, de los deseos carnales. A eso se refiere que se levantó a jugar. O sea, se levantó a darse los placeres de la carne. Porque eso es lo que el hombre siempre le ha gustado. Levantarse ¿qué? A darse los deseos de la carne, a darle el regocijo a la carne. Y la palabra del Señor lo llamó, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. En ese peligro estaban los corintios. ¿Estaban en peligro de qué? De la idolatría. Pero bueno, ¿cómo así que los corintios en peligro de volver a postrarse a las imágenes? Uy, no, Dios nos guarde. ¿Cómo así que nosotros de volver a esas cosas? Poder en Jesús, Dios nos guarde. No se trataba de eso. Los corintios no iban a volver, pero ellos estaban idolatrando a los hombres. Cuando los corintios dejaron de preferir a Dios por preferir a los hombres, por decir yo soy de este. ¿Por qué? Porque un día Pedro estaba en la casa de Cornelio, cuando Dios lo mandó a Cesarea, Cornelio, este centurión romano, y cuando Cornelio vio a Simón Pedro, se le arrodilló para adorar a Simón, porque como el ángel le había dicho, vea, vaya a tal ciudad, la ciudad de Jope, a tal lugar, y tráigase a Simón. Este hombre, Cornelio, pensaba que Simón era como un dios, como alguien que había que rendirle culto. Y de una vez Cornelio se le va a arrodillar. Y Pedro le dice, un momentico, yo soy un hombre. El ángel, cuando le habló a Juan, allá en Apocalipsis, también habla de que éste se iba a postrar y dijo, levántate, un momentico, levántate, porque yo también soy un siervo. El único que se le tiene uno que postrar y al único que hay que adorar es a Dios. A nadie más. Pero los corintios estaban en el peligro de ¿qué? De terminar adorando a los hombres. Porque cuando empezaron a preferir el uno en detrimento del otro, estaban cayendo en la idolatría. Por eso hay gente que puede caer en eso y dice, no es que a mí no me gusta sino esto, y ahora ya no me gusta, vea, nos cambiaron el pastor y el pastor que llegó no hace como está, y vea, y aquí y allá, y empieza a no gustarle. Y no, y es que me gusta es tal, y empieza, y entonces corre peligro. Nosotros tenemos que tener claro a quién seguimos. Siga a Jesús, siga su palabra, siga sus enseñanzas. Los que predicamos la palabra somos simplemente siervos y nada más. No somos nada más. Nosotros no merecemos ninguna exaltación. Guárdenos Dios de caer en algo así, de que nuestro nombre esté apuntado
que aquí está el reverendo, el apóstol, del no sé qué, el profeta, porque eso está lleno. Pase el celular y mire que ahí está el apóstol y ahí hay gente que saca a relucir es su nombre. Que la portada de la página no es Jesús, que la portada de la página es su apellido, es su nombre, porque su nombre es el representativo. Eso se llama idolatría. Aquí el que tiene que estar en la portada nuestra se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que merece la gloria. Por eso la iglesia debe mantener la unidad. Y la unidad tiene una implicación, y es que nosotros miramos a Jesús. Por eso aquí predica, por eso aquí canta el que canta bien. Y nosotros glorificamos a Dios con ese que es un tremendo músico, pero nosotros también cantamos aquí con el que pasa y no sabe tocar un instrumento, pero también alaba a Dios. Nosotros también oímos al predicador que se enreda, que no es tan claro, pero también lo escuchamos como aquel que es muy elocuente. Claro que sí, porque sabemos que Dios usa ese vaso, sea el más elocuente o sea el menos, pero Dios lo usa. Bendito sea el Señor. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice la palabra de Dios en Números 25:1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este es un episodio en la vida de Israel triste. Sucedió en los campos de Moab, cuando habían derrotado ya a los grandes reyes amorreos, cuando el Señor había destruido por mano de Moisés a Og, rey de Basán, y a este otro que no recuerdo ahora el nombre, de estos dos reyes, a Sehón y a Og. Había destruido, porque ellos habían pasado por todo ese territorio, pero aquí hay un territorio que Dios les dijo que no deberían tocar, que no deberían entrar en guerra con ellos, sino deberían comprarles la comida y el agua, y es Moab. Moab era familiar de Israel. Moab era el hijo de Lot, el hijo que tuvo con sus hijas. Él tuvo dos hijas y tuvieron dos hijos de su mismo padre, y el uno es Moab, los moabitas. Aquí los moabitas, cuando venía Israel a pasar por su territorio y le mandó una embajada diciéndole: vea, vamos a pasar por el camino real, véndenos el agua, véndenos la comida, y nosotros no vamos a entrar en guerra contra ti. El rey de Moab, el rey de los moabitas, que no amaba a Israel, que lo despreciaba, este rey mandó llamar a un vidente que había por ahí, a un brujo, porque Balaán, escúcheme bien, no era profeta de Dios, porque hay gente que cita la Biblia y al leerla hay que saber lo que uno está leyendo y de dónde era. Balaán en la Biblia no era un profeta de Dios, era un vidente, era un adivino que había. Y el rey de los moabitas, llamado Balac,
mandó una embajada con presentes de oro y de alhajas y de cosas, y le dijo: venga Balaán, necesito que se me suba aquí a la cumbre de un monte, porque viene un pueblo, vienen los hijos de Israel por el desierto, y hemos oído que ese pueblo es terrible y devastador, y viene por aquí, y ahora es que quieren pasar por aquí, así que necesito que venga y me los maldiga. ¿Me vas a hacer el favor de maldecirlos? Y Balaán accedió. Y Balaán se fue y se subió allá a un monte y ofreció sus sacrificios e hizo todo aquello. Y cuando abrió la boca para maldecir a Israel, porque él no la abrió para bendecirlo, sino para maldecirlo, y cuando abrió la boca, Dios le tomó la boca a Balaán y empezó a bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque contra el pueblo de Dios no hay maldición. Escúcheme bien, no hay maldición. El que se atreva a levantar una maldición y a enviar una maldición al pueblo de Dios, a la iglesia, no va a llegarle jamás una maldición. Léate la historia en Números, ahí está. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. No logró Balaán destruirlo, pero Balaán sí fue astuto con el rey Balad, porque el rey Balad le reclamó. Dijo: ¿cómo así que te pagué? Te traje aquí para que bendijeras, para que me maldijeras a este pueblo, y lo que yo escucho es que lo has bendecido no sé cuántas veces. Así que, ¿qué vas a hacer, Balaán? Entonces Balaán le dijo: vea, una cosita. A este pueblo no se le puede hacer nada. Vea, con guerra no lo podemos. Usa las mujeres de Moab, que son lindas y hermosas, y lleve al pueblo a través de las mujeres. Dígale a las mujeres moabitas que los conquisten a ellos, y así, por ese lado, los van a poder dominar. Y dicho y hecho, el rey Balac tomó el consejo de Balaán, por eso no es profeta Balaán, que Dios lo usara en ese momento. Pero este aconsejó y dice que moraba en Sitín, o sea, hizo un campamento en ese campo de Moab. Israel, ya listo para entrar a la tierra prometida, estaba listo para entrar, y entonces dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal. Baal era el dios de toda la región, y según el lugar donde se le adorara, entonces se le ponía Baal tal, Baal, y en ese caso allí donde lo adoraban en Moab, llamaban el lugar Peor, así, Peor, Baal Peor. Y allí Dios se disgustó terriblemente, se enojó. Por eso dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El pueblo se empezó a contaminar, se empezó a dejar llevar de las cosas de las mujeres extranjeras, y empezaron, y las mujeres extranjeras lo llevaron a los lugares donde se adoraba Baal, porque donde se adoraba Baal se hacía una orgía, una fiesta, se comía y se bebía y se entraba en una disolución horrible. Porque eso también se hacía en Egipto. Y cuando Israel salió de Egipto, lo que acabamos de mirar, y ellos hicieron que se levantó, el pueblo ofreció ofrendas y sacrificios, y comió y bebió, y se levantó a jugar, o sea, se levantó en una orgía. Eso fue lo que pasó en el desierto. Y eso fue lo que Dios le dice a Moisés, le dice: Moisés, desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido, se ha alejado de mí, me han cambiado. Y allá en los campos de Moab, después de que el Señor hizo tantas señales y prodigios y maravillas, y que era un pueblo
que conoció en verdad el poder de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que el pueblo haya caído y se haya juntado con las mujeres moabitas, y no solamente con ellas, sino que hayan caído en el culto de adorar a una imagen de palo? Porque Baal era una imagen pequeñita, según todavía lo que han encontrado los arqueólogos. Hay evidencias de cómo era Baal, era una cosa pequeñita de madera. Y a ese lo adoraron y cayeron. Los corintios estaban en peligro. ¿Por qué? Porque como la ciudad de Corinto era una ciudad entregada a todos esos carnavales, a toda esa festividad donde la sexualidad es un desenfreno. Así estamos en el momento. Hoy estamos viviendo la misma historia. La humanidad está desenfrenada a los placeres de la carne. Y ahí, si el pueblo del Señor no tiene cuidado, si el Hijo de Dios entonces se entrega al desenfreno, cae allá. Y esos eran los peligros que estaba viviendo la iglesia de Corinto, y le estaba advirtiendo. Por eso es que el tema de Corintios desde el capítulo 5 va a tocar eso, ese punto de las relaciones. Y en el capítulo 6 les dice que no se equivoquen. Y en el capítulo 7 tiene que hablar del matrimonio y de la vida de soltería, porque se volvió un desenfreno. Había un desenfreno allá en Corinto, en esa capital, y eso se les quería meter a ellos otra vez. Habían salido de esa vida y quería el maligno volverlos a esclavizar de lo mismo. Allí era donde el Señor puso el ejemplo para que la iglesia, para que nosotros, el pueblo de hoy, seamos sabios y entendidos que salimos de Egipto. Que aunque el paso por esta tierra sea en algunos momentos difícil, debemos permanecer mirando el objetivo, mirando el galardón, porque ya pronto partiremos, hermano. Así que no te sientas, mire esto tan pequeño que tenemos, mire, no vemos nada más. Creámosle a Dios, porque Él nos va a ayudar y vamos a seguir adelante y vamos a llegar triunfantes. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios ha sido muy bueno y nos quiere salvar y nos quiere ayudar y nos quiere guardar. Él quiere que nosotros entremos en la tierra prometida. Él no quiere que estando a punto, porque Israel estaba en los campos de Moab, pero en los campos de Moab se quedaron 24,000 personas ahí, no entraron. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Hay gente que está a punto de entrar ya en el cielo. Tú estás a punto de cruzar la meta. Resiste. Resiste. ¿Por qué te vas a devolver? ¿Por qué no seguir esperando en Dios? ¿Por qué no seguir confiando en Dios? Resiste. Mañana seguiremos con el tema, porque Dios no nos ha puesto ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido, dice el texto. Mañana seguimos, si Dios nos lo permite. Pero resiste, manténgase. Manténgase en los principios, manténgase. No te dejes llevar. No pienses que vivir así como está, no, yo estoy viviendo en adulterio y estoy bien. No, no, no. Si estás viviendo así, si estás viviendo en fornicación, si estás participando de cosas que no pasarás a la tierra prometida. No llegaremos al cielo. No, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. El ejemplo que le pone a los corintios con Israel es que quien desobedece se queda. Quien le da rienda suelta a la carne y a los placeres se queda. Pero quien permanece pasa. Soberano Dios, gracias. Gracias por la palabra.
Gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que nos muestras, gracias por lo que haces, gracias por el amor, por el favor de Dios, por sus misericordias, por sus bondades, porque tú has sido muy grande y bueno para con nosotros. Señor de la gloria, gracias porque esta palabra es viva y eficaz, porque esta palabra de verdad que nos hace temblar, porque la palabra de Dios es maravillosa, es poderosa, y lo que tú quieres es que nosotros oigamos la palabra, porque esta palabra nos va a cambiar de verdad y nos hace vivir una vida nueva, una vida que agrade al Señor, una vida con propósito, una vida para una meta. Señor de la gloria, gracias en esta mañana, te doy gracias por su iglesia, por todos los amigos que están siguiendo, que están escuchando la palabra de Dios. Oh Jesucristo bendito, obra en ellos, Señor, que puedan entender, que puedan recibir este mensaje de Dios, porque este es el mensaje de Dios para ser salvos, para heredar la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor, gracias en el nombre de Jesús por salvar.